Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguro que muy bien en compañía de papito, la mamita, los hermanitos. Antes que nada, hijitos, debemos dar gracias a Dios por un nuevo día, porque nos cuida y nos protege. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión y lo voy a hacer pegando el siguiente título. Caos en el mercado de Hermelinda. Al leer el título, nosotros nos podemos generar muchas ideas de qué tratará el texto que vamos a leer. El texto dice caos en el mercado de Hermelinda. Cuando vayamos leyendo el texto, podremos ir ya viendo de qué está tratando la lectura. Y al terminar de leer el texto, pues podemos ver si el título guarda hilación con el texto que hemos leído y podremos comprender mejor de qué trata el texto leído. Y para ello, hijitos, se debe respetar los 3 procesos didácticos muy importantes en la competencia de leer diversos tipos de textos escritos. Y estos procesos didácticos son antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Cuando nosotros decimos antes de la lectura, ahí viene la pregunta. ¿De qué tratará el texto? No lo sabemos. Solamente está el título, Caos en el mercado de Hermelinda. Y nosotros podemos decir de repente que hay mucha gente, la gente se ha amontonado, o de repente hay una aglomeración de gente, ¿verdad? Nos va a generar muchísimas ideas a cada uno de nosotros. Cuando decimos durante la lectura, es el proceso en el que nosotros ya estamos en el desarrollo de la lectura. Ya vamos leyendo la lectura. Y a medida que vamos leyendo, pues vamos comprendiendo de qué trata la lectura, ¿verdad? Entonces, ahí viene la siguiente preguntita. ¿De qué trata el texto? ¿Verdad? ¿Dónde ocurren los hechos? Para eso voy a dar inicio a la siguiente lectura. A la siguiente lectura de este texto. Caos en el mercado de Hermelinda. Gran aglomeración y caos se aprecia en el mercado de Hermelinda, donde solo hombres llegan a realizar sus compras, sino también se aprecian mujeres. En la sección de frutas y verduras del centro de abastos de Trujillo, es la más concurrida e incluso no se puede transitar. En esta zona se apreció a diversas mujeres comprando en total normalidad, y es que, como se sabe, por el Decreto Supremo de Circulación por Género, los días lunes solo pueden salir a la calle a realizar las compras en el mercado los hombres y no las féminas. Tampoco se respetó el metro de distancia y todos realizaban sus compras en medio de la aglomeración. Muy bien, hijitos, yo he dado inicio a la lectura, ¿verdad? Y esto, cuando ya uno empieza a leer la lectura, pues estamos en el proceso didáctico de durante la lectura. Y es que ahí vienen las preguntas ya de qué trata el texto, porque ya hemos ido leyendo y ya vamos conociendo de qué está tratando el texto. Así dice, ¿dónde ocurren los hechos? Ya podemos contestar esta pregunta. En este caso les pregunto, a ver, ahora sí, ¿de qué trata el texto? Ahora sí ya vemos que los hombres y mujeres no han respetado el día en que se estableció. Los lunes salen los hombres y no las mujeres, ¿verdad? ¿Y cuándo salen las mujeres? Los días martes, ¿verdad? Día martes, jueves y sábado. Entonces, a medida que vamos leyendo el texto, ya vamos a ir comprendiendo mucho mejor de qué trata el texto. ¿Dónde ocurren los hechos? Ya podemos dar respuesta a esto. ¿Dónde ocurren los hechos? En el mercado La Hermelinda, que queda en Trujillo, ¿verdad? Muy bien. Luego que hemos leído el texto, pasamos al otro proceso que es después de la lectura. Entonces ahí podemos ya ver y llegar también a una conclusión, ¿verdad? Y ahí nos podemos hacer muchas preguntas también, pero a manera ya de conclusión. Por ejemplo, acá tengo una preguntita que dice, ¿qué debemos hacer para evitar que se siga propagando el contagio? A ver ustedes, ¿qué debemos hacer para que ya no siga propagando el qué podemos hacer? Claro, muy bien, lo que debemos hacer es quedarnos en casita y seguir acatando la cuarentena, ¿verdad, hijitos? Muy bien. Ahora sí, vamos a recordar cuáles son los procesos didácticos de la competencia leer diversos tipos de textos escritos. Claro, antes de la lectura, durante la lectura y después
después de la lectura. Muy bien. ¿Y por qué hemos empezado con esto? ¿Por qué será? Claro, porque nosotros el día de hoy vamos a leer también textos, pero en este caso vamos a leer en especial un tipo de texto. Y ahí viene la pregunta, hijitos, para ustedes. El texto que yo les he leído, ¿qué tipo de texto será? ¿Será un texto narrativo? ¿Será un texto expositivo? ¿O será de repente un texto informativo? ¿Qué dicen ustedes? Claro, es un texto informativo, ¿verdad? ¿Y por qué será un texto informativo? Porque nos está informando, ¿verdad? Sobre un acontecimiento. ¿El acontecimiento es irreal? Quiere decir, ¿es imaginario o es un hecho real? Es un hecho real, porque es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, hijitos, los textos informativos son hechos reales, donde intervienen personajes reales, no personajes ficticios. Entonces, ¿de qué tratará la sesión de hoy día? Claro, vamos a leer un texto informativo y vamos a identificar sus características de este texto informativo, ¿verdad? Entonces, según lo que les he leído, ¿cuál será la intención de un texto informativo? ¿Cuál será la intención? Claro, justamente informar, ¿verdad? Informar sobre acontecimientos reales, ¿verdad? Esa es la intención de un texto informativo. Antes de haber colocado la preguntita, iba esta, ¿verdad? Claro, no se me había olvidado, no creen que yo me he olvidado. Y era la preguntita, era la siguiente, porque ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto he leído? A ver, muy bien, he leído un texto informativo, ¿verdad? Un texto informativo. Y si quiero saber qué tipo de texto informativo es, a ver, ¿quién me dice? Bien, un tipo de texto informativo que viene a ser una noticia, que lo vamos a tocar en la próxima sesión, todo lo referente a la noticia, todo lo que tenga que ver con este texto informativo, la noticia. Muy bien, seguimos acá. Ya dijimos, ¿cuál será la intención de un texto informativo? Justamente eso, informar sobre acontecimientos reales, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí viene la siguiente preguntita. ¿Qué lenguaje se utiliza en este tipo de textos informativos? ¿Utilizaremos palabras conocidas como jergas? A eso se le conoce como un tipo de lenguaje informal. O utilizaremos palabras técnicas, palabras coherentes. ¿Qué dicen ustedes? Claro, se va a utilizar un lenguaje formal, ¿verdad? Un lenguaje formal. Muy bien. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Dónde encontramos estos tipos de textos informativos? ¿Dónde creen que nosotros lo encontramos? ¿Lo encontraremos en los cuentos? ¿Qué dicen? ¿En las fábulas? ¿Dónde lo encontraremos? Bien, acá ya lo hemos puesto. En una de las partes donde lo podemos encontrar es en una noticia, ¿verdad? En un documento, en una noticia. ¿Y la noticia dónde está? En un periódico. Muy bien, en el periódico están las noticias, ¿verdad? ¿En dónde más encontramos estos tipos de textos informativos? A ver, ¿qué podemos hacer? Claro, muy bien, lo que debemos hacer es quedarnos en casita y seguir acatando la cuarentena, ¿verdad, hijitos? Muy bien. Ahora sí, vamos a recordar cuáles son los procesos didácticos de la competencia leer diversos tipos de textos escritos.
Claro, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Muy bien. ¿Y por qué hemos empezado con esto? ¿Por qué será? Claro, porque nosotros el día de hoy vamos a leer también textos, pero en este caso vamos a leer en especial un tipo de texto. Y ahí viene la pregunta, hijitos, para ustedes. El texto que yo les he leído, ¿qué tipo de texto será? ¿Será un texto narrativo? ¿Será un texto expositivo? ¿O será de repente un texto informativo? ¿Qué dicen ustedes? Claro, es un texto informativo, ¿verdad? ¿Y por qué será un texto informativo? Porque nos está informando, ¿verdad? Sobre un acontecimiento. ¿El acontecimiento es irreal? Quiere decir, ¿es imaginario o es un hecho real? Es un hecho real, porque es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, hijitos, los textos informativos son hechos reales, donde intervienen personajes reales, no personajes ficticios. Entonces, ¿de qué tratará la sesión de hoy día? Claro, vamos a leer un texto informativo y vamos a identificar sus características de este texto informativo, ¿verdad? Entonces, según lo que les he leído, ¿cuál será la intención de un texto informativo? ¿Cuál será la intención? Claro, justamente informar, ¿verdad? Informar sobre acontecimientos reales, ¿verdad? Esa es la intención de un texto informativo. Antes de haber colocado la preguntita, iba esta, ¿verdad? Claro, no se me había olvidado, no creen que yo me he olvidado. Y era la preguntita, era la siguiente, porque ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto he leído? A ver, muy bien, he leído un texto informativo, ¿verdad? Un texto informativo. Y si quiero saber qué tipo de texto informativo es, a ver, ¿quién me dice? Bien, un tipo de texto informativo que viene a ser una noticia, que lo vamos a tocar en la próxima sesión, todo lo referente a la noticia, todo lo que tenga que ver con este texto informativo, la noticia. Muy bien, seguimos acá. Ya dijimos, ¿cuál será la intención de un texto informativo? Justamente eso, informar sobre acontecimientos reales, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí viene la siguiente preguntita. ¿Qué lenguaje se utiliza en este tipo de textos informativos? Utilizaremos palabras conocidas como jergas. A eso se le conoce como un tipo de lenguaje informal. O utilizaremos palabras técnicas, palabras coherentes. ¿Qué dicen ustedes? Claro, se va a utilizar un lenguaje formal, ¿verdad? Un lenguaje formal. Muy bien. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Dónde encontramos estos tipos de textos informativos? ¿Dónde creen que nosotros lo encontramos? ¿Lo encontraremos en los cuentos? ¿Qué dicen? ¿En las fábulas? ¿Dónde lo encontraremos? Bien, acá ya lo hemos puesto en una de las partes donde lo podemos encontrar es en una noticia, ¿verdad? En un documento, en una noticia. ¿Y la noticia dónde está? En un periódico. Muy bien, en el periódico están las noticias, ¿verdad? ¿En dónde más encontramos estos tipos de textos informativos? A ver.